La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentaba los presupuestos generales del Estado para 2023, unos presupuestos que ahora deberán tramitarse en el Congreso de los Diputados y que cuentan con un aumento del 3,4% de los ingresos para poder paliar el aumento del gasto. El Gobierno saca pecho, pero los grandes organismos se echan las manos a la cabeza. Soy Belén Montes y hoy en el debate analizamos por qué los organismos no se creen los presupuestos de Sánchez. Hoy en el debate, el podcast diario de El Debate. Si hay una tarea ardua cada año para el Gobierno es la de sacar adelante los presupuestos generales del Estado. Aunque en este caso a Sánchez se le acumulan los problemas, no deja de ser un quebradero de cabeza el tener que sacar adelante los presupuestos con el mayor apoyo posible. La negociación se llevará a cabo en pleno año electoral, por lo que habrá que estar atentos a las concesiones que el Gobierno está dispuesto a realizar con tal de sacarlos adelante. El gasto de 583.543 millones de euros se ha visto aumentado en un 10,7% más con respecto a 2022. Y este aumento del gasto se va a financiar, según se puede leer en los presupuesdos de Montero, con impuestos directos. Estos son IRPF y sociedades, más las cotizaciones. La previsión es ingresar alrededor de 269.000 millones de euros. Unas cuentas que empiezan a rodar en el Congreso a partir de ahora y que cuentan con algunas cesiones a los grupos parlamentarios. Jordi Benítez, redactor de Economía del Debate. ¿Cuáles son esas cesiones? De entrada, la cesión más clara se nota en la inversión. Cataluña recibirá el doble de dinero que Madrid. El País Vasco recibirá más inversión que el año pasado. Es un modo claro de premiar a los afines al gobierno. Mientras tanto, Murcia y Castilla y León, gobernadas por el PP, son las dos únicas comunidades autónomas donde el Ejecutivo de Sánchez tiene previsto invertir menos que el año pasado. Jordi, otro de los asuntos que llama la atención es que mientras patronal y sindicatos mantienen los sueldos congelados por falta de acuerdo de rentas, el Gobierno se los ha subido. ¿Cuánto? Sánchez y sus ministros aplican una subida del 4% del sueldo, por encima del 3,5% previsto para diputados y funcionarios. Con ello, el sueldo anual de Pedro Sánchez será de 90.010 euros, 7.500 euros al mes. Por debajo estarán las tres vicepresidentas, Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Teresa Rivera, que pasarán a cobrar 81.341 euros anuales, 7.050 euros al mes. Y el de los ministros, que pasarán a un sueldo anual de 79.415 euros, 6.617 euros al mes. Los presupuestos que ha presentado el Gobierno se han desarrollado en base a las previsiones que han realizado ellos de manera interna. Los problemas surgen cuando son ya tres organismos los que afean las previsiones del Gobierno, acusando al equipo de Sánchez de ser demasiado optimistas. Carlos Reus, redactor de Economía del Debate. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Belén? ¿Cómo estás? El Banco de España, la OCDE y la AIREF echan por el suelo las previsiones del Gobierno. Entonces, Carlos, ¿son viables estos presupuestos? Bueno, pues serán viables si se cumplen las previsiones económicas sobre las que el Gobierno ha cimentado los presupuestos, aunque parece que el Ejecutivo se vuelve a pasar de optimista. La ministra de Economía, Nadia Calviño, calcula que España va a crecer al 2,1% en 2023. Claro, el problema es que pocas horas después de la presentación de ese cuadro macro, de ese contexto económico previsto por el Gobierno, la AIREF, la Autoridad Fiscal Independiente, dijo que no, que el PIB tan solo crecería al 1,5% el año que viene, es decir, 6 décimas menos, lo mismo que augura, por cierto, la OCDE. Aunque el mayor de los palos se los llevó ayer el Gobierno, el Banco de España echó otro jarro de agua fría sobre las esperanzas del Ejecutivo. El organismo coloca el avance de la economía en 2023 en el 1,4%. Y ojo, porque no ha sido el único organismo, o mejor dicho, la única entidad que enmienda esos números que plantea Calviño. Esta mañana el BBVA ha rebajado el crecimiento de España en 2023 hasta el 1%. Recordemos que el banco, aparte,
predice que vamos a entrar en recesión en el primer trimestre del año. Hace unos minutos la ministra de Hacienda ha dicho que no espera el gobierno que se entre en recesión. Bueno, habrá que ver lo que ocurre a principios del próximo año. Claro, con todo esto, ¿son viables? Lo que me preguntabas al inicio, ¿ven los presupuestos? Pues si España no crece al ritmo deseado, el consumo tampoco lo va a hacer. El empleo tampoco va a crecer al ritmo deseado. Y la recaudación de impuestos, con las que se financian las medidas que recoge la ley de presupuestos, tampoco va a crecer al ritmo deseado. Por lo tanto, es posible que parte de esos anuncios que lanzó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el martes en Consejo de Ministros, cuando anunció las cuentas, las medidas principales, se queden en el libro amarillo y no lleguen a la calle. ¿Tendrá en cuenta el Gobierno todo lo que recomiendan desde el Banco de España, la OCDE, la AIREF e incluso el BBVA, como añades, de cara a proponer posibles modificaciones en los presupuestos? Sí, claro que el Gobierno tiene en cuenta esas previsiones que hacen otras entidades, otros organismos. El Gobierno cuenta con varios escenarios. Por un lado está el optimista, el que se ha anunciado, aunque saben perfectamente desde el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía, que hay muchísima incertidumbre, que la estabilidad de la economía depende de factores que se escapan de sus manos. Me refiero al avance de la guerra en Ucrania, por ejemplo. De hecho, Calviño ha reconocido esta mañana que esa incertidumbre existe y que podría trastocar los planes. No creo que haya modificaciones a lo largo de la tramitación parlamentaria, al margen de las que consigan incluir los grupos parlamentarios que el Gobierno necesita para sacar adelante estas cuentas. Es decir, la ley se va a aprobar, o eso al menos es lo que parece. Lo que sí se suele hacer, que no es algo que vaya a ocurrir solo en el 2023, lleva ocurriendo durante hace muchos años, es que se dejen sin ejecutar ciertas partidas, las menos prioritarias o las menos estratégicas para el Gobierno. El Ejecutivo puede ir ajustando la aplicación de las medidas a lo largo del año, porque una cosa es la presentación de tus planes y otra es la ejecución de las medidas que integran esos planes. Así que si el 2023 es peor de lo previsto, habrá cosas que se queden por el camino. Carlos Reus, redactor de Economía del Debate. Muchas gracias. Gracias a ti, Belén. El Gobierno se dispone ahora a negociar todas las concesiones con los grupos parlamentarios para poder sacar adelante unos presupuestos que ya nacen dañados, según los principales organismos nacionales. Puedes escuchar este podcast en eldebate.com y en las principales plataformas de audio. Recibe un saludo de quien te habla, Belén Montes. Gracias por estar al otro lado. Adiós.